Muy buen día. En conmemoración por los 150 años de la primera línea ferroviaria en México, se decidió realizar la siguiente investigación titulada Primer concesión ferroviaria en México, donde abordaremos el trayecto que se tuvo que realizar para la consolidación de este primer camino de hierro en el país. Hablaremos de los principales personajes que aportaron sus conocimientos, dinero, entusiasmo y tiempo para este proyecto, así como también de las dificultades sufridas y el motivo de su creación. Sin más que mencionar, comencemos. La euforia del país mexicano por ser parte de la modernidad del siglo XIX, al incorporar el primer tramo de ferrocarril en la nación, desató por parte de los mexicanos emociones tan grandes que expertos comparan el evento con la llegada triunfante de don Benito Juárez a la capital, en especial por la población jarocha, que organizó recepciones, bailes, cenas, espectáculos folclóricos, haciendo notar las cantidades enormes de alegrías y gratitud que tenían a causa de tan importante avance tecnológico. El 1 de enero de 1873 se realizaba el primer viaje oficial en tren de la Ciudad de México al puerto veracruzano, donde orgullosamente el presidente Sebastián Lerdo de Tejada encabezó tal festividad dentro de este primer viaje, para su llegada el 2 de enero del mismo año. Cabe mencionar que horas antes de este primer viaje se mandó una locomotora para descartar algún tipo de inseguridad en el camino. Y en efecto, a la altura de la estación Tepexpan, se toparon con tres grandes piedras que afortunadamente solo dejaron daños materiales y pérdida de minutos en el avance. Pero habrá que aclarar que no fue tan fácil ni tampoco fue esta la inauguración el inicio de la historia del ferrocarril en México, ya que la idealización de este proyecto se estaba planeando desde casi 50 años atrás, donde desafortunadamente una serie de eventos históricos en México ocasionaban que los recursos administrativos y económicos postergaran el proyecto. Mostraremos la serie de los eventos más importantes que fueron causantes del retraso en el primer camino de hierro. En 1838, la intervención francesa. En el 40, el intento de incisión para firmar la República de Río Grande. En los años de 1839 y 1841, el primer intento de incisión para firmar la República de Tabasco, la recuperación de la República de Yucatán entre los años de 1840 y 1848, la desafortunada guerra contra Estados Unidos que sucedió entre los años de 1842 y 1848. Del año 54 al 57 sucedió la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma en 1857 y la Segunda Intervención Francesa. Afortunadamente para el país y para los mexicanos, nunca quedó en el olvido este proyecto, siendo Anastasio Bustamante, Antonio López de Santana, Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez los presidentes que mayor prioridad le dieron al sistema ferroviario. El estado veracruzano fue muy significativo en el Porfiriato, ya que sus diversas regiones contenían gran actividad comercial, agrícola, industrial, social y material. Jalapa siendo la capital veracruzana y desarrollando el mercado cafetalero, cañero y textilero. Orizaba siendo la ciudad más industrial. Era admirada por sus modernas fábricas de textiles, yute y cerveza. Papantla maravilló al mundo con la explotación de la vainilla, así como Tuxtla con su fina hoja de tabaco. Córdoba, Autuzco y Zongólica tuvieron su época cafetalera más grande, sin dejar a un lado la importante actividad de la explotación petrolera como principal actividad económica en el istmo veracruzano. Los veracruzanos tenían un gran potencial, pero con limitaciones enormes, gracias al mal servicio de comunicación. No existían caminos carreteros, el tráfico por ríos se hacía por canoa, los costos de carga eran elevados y tardados, los viajes solo se realizaban a caballo o por mula. Esta falta de un buen servicio en el Estado hacía que todo su potencial se viera reducido y afectado, haciendo que su gente implorara al gobierno un sistema de transporte eficiente, rápido y económico. Estos fueron los motivos por los cuales generó tal emoción cuando se logró comunicar con el sistema ferroviario partes del Estado y con la ventaja al llegar hasta la Ciudad de México. El 22 de agosto de 1837
se promulgó el decreto de ejecutar el proyecto ferroviario que uniría a la Ciudad de México con el puerto veracruzano, siendo el beneficio para las ciudades de Veracruz, Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México como un gran impulso para el comercio exterior, ya que en ese momento, como se ha mencionado anteriormente, el puerto veracruzano contaba con una gran actividad comercial, industrial, agrícola, cultural, social, material y también por ser la mayor conexión con el extranjero. Esta concesión fue asignada al empresario Francisco de Arrillaga. Francisco de Paula Arrillaga y Garro fue un próspero comerciante y hacendado español que radicaba en el país mexicano. Llegó a ser ministro de Hacienda y con un gran entusiasmo ferroviario presentó su estudio, proyecto del primer camino de hierro en la República Mexicana, desde el puerto de Veracruz a la capital de México. El estudio de Arrillaga, proyecto del primer camino de fierro de la República Mexicana, desde el puerto de Veracruz a la capital de México, le otorgó la concesión del gran proyecto, dando como primer presupuesto 5 millones de pesos para el tramo México-Veracruz, con un ramal hacia Puebla, recorriendo un total de 424 kilómetros. Dicha concesión mencionaba 35 años de vigencia después de la obra terminada. Se dio un tiempo máximo de 12 años de construcción. A partir del año 11, se debían pagar 50,000 pesos hasta llegar a 1 millón para mejorar los caminos laterales. Las tarifas no cambiarían ni siquiera después de 30 años, y los servicios de correspondencia serían gratuitos. Se debería de crear una doble vía entre la Ciudad de México y la Ciudad de Veracruz. Por la falta de recursos, cuestiones políticas y el doloroso fallecimiento del español Francisco Arrillaga, la concesión no se logró concretar. Ni un solo metro de vía se pudo realizar. 5 años después, con la llegada de Santa Anna al frente del Poder Ejecutivo, se logró comenzar la construcción del ferrocarril del puerto de Veracruz a Río San Juan, gracias al otorgar la concesión a José Garay y a los acreedores del Perote de Veracruz. Lamentablemente, durante 7 años de obra, solo fueron posibles 7 kilómetros de vía construida. Esto debido a los sucesivos golpes de Estado y a la desgracia de la mutilación territorial por parte de los estadounidenses. En 1848 se reiniciaron las obras del famoso Camino de Hierro, llegando hasta El Molino, siendo el 16 de septiembre la inauguración de este tramo, durante la presidencia de José Joaquín Herrera. Tras el regreso de Santa Anna al poder, él mismo otorgaría varias concesiones, destacando la de John Lord Richard, por ser un inglés conocedor de trenes, pero ninguna de estas tuvo éxito, sino que fue hasta la llegada de los hermanos Mozo. Manuel y Leonardo Mozo, junto con Manuel Paino, inauguraron el tramo de 5 kilómetros desde la Ciudad de México, que iba de Tlatelolco a La Villa, el 4 de julio de 1857, donde el presidente Comonfort realizó el primer viaje en la locomotora bautizada como la Guadalupana. Al no poder resistir los altos costos de este tramo, los hermanos Mozo y Manuel Paino vendieron el tramo a los hermanos Escandón. Los hermanos Escandón eran ricos terratenientes, empresarios textileros y empeñosos constructores de ferrocarril, que adquirieron también la vía de Veracruz a Río San Juan. Desafortunadamente, después de una serie de acontecimientos políticos, los llevaron a ser excluidos de su propia concesión. Pero gracias a la victoria de Benito Juárez, y sabiendo que se necesitaba unir fuerzas para que le permitieran sacar adelante al país del atraso que habían dejado las guerras y conflictos, se dio nuevamente la concesión a estos hermanos, a los hermanos Escandón. Para poder lograr el tan aclamado primer camino de hierro de Francisco Arrillaga, tuvieron que pasar más de 30 años, siendo la familia Escandón la encargada de construir una línea desde la capital hasta antes del puerto veracruzano en 1856. En 1867 apenas se habían concluido 76 kilómetros de vía, de Veracruz a Paso Macho, y casi 140 kilómetros de la Ciudad de México a Apizaco. Para 1869 se inauguró el ramal Apizaco, Tlaxcala-Puebla con 47 kilómetros. Pero fue hasta el 1 de enero de 1873
que, con Sebastián Lerdo de Tejada como presidente, el primer tren procedente de la Ciudad de México llegó hasta el puerto veracruzano, así inaugurando en su totalidad el tramo México-Veracruz. A continuación, mostraremos la cronología de las concesiones que fueron otorgadas para concretar el primer camino de hierro. El primer concesionario es el señor Francisco Arrillaga en 1837. En el 42, José Garay y los acreedores avanzarían los primeros 7 kilómetros de vía. La esperanza era puesta en manos del inglés John Lord Richard en 1853, pero fueron en vano, ya que no se logró conformar ni un solo metro de vía férrea. En 1855, los hermanos Mozo y José Garay eran quienes más habían figurado en el avance ferrocarril. Para 1857, del lado capitalino, los hermanos Mozo y Antonio Escandón avanzaban poco pero imponentemente de Tlatelolco a la villa. Para 1857, Antonio Escandón creaba el ferrocarril interoceánico Veracruz-Acapulco. Y en 1861 comenzaban las obras de culminación en los tramos Veracruz-Acapulco y el ramal a Puebla, con los hermanos Escandón al mando. Para concluir esta investigación, podemos destacar que la gente jalapeña, los gobernantes y los países internacionales conocían el potencial y riquezas que el pueblo de Veracruz ofrecía al mundo, con sus grandes explotaciones de café, tabaco, vainilla, riquezas culturales, atracciones turísticas, su mano de obra trabajando para las más actuales fábricas textileras y cerveceras, la importancia de la exploración petrolera en el estado. Estas y más fortunas eran desperdiciadas por caminos y concesiones inexistentes, servicio de carga en mal estado, caro y tardado, y la limitación a traslado a mulas y pequeñas canoas. Con este ejemplo, podemos poner hincapié a lo que en el presente debe de preocuparles al Estado y a las concesiones ferroviarias: satisfacer las necesidades del usuario, siendo este la utilidad principal del servicio público, porque fue gracias a gobernantes y concesionarios dedicados e inspirados a ofrecer el primer servicio con la mejor calidad que tenían a la mano, que lograron culminar el gran camino de hierro, pero no hubiera sido posible sin la insistencia y necedad del pueblo mexicano. La ruta de ferrocarril S, como se denomina en la actualidad, que va de la Ciudad de México a Veracruz, está por cumplir casi 2 siglos de la idealización para su construcción, que fue en el año de 1824. A pesar de que se diera a conocer un proyecto hasta 1837 y el inicio de su construcción fue después de casi 20 años de la idealización, el Estado nunca dejó perder el proyecto, porque conocía a la perfección las ventajas y beneficios que aflorarían al concretar uno de los puertos más importantes del país en la capital. Estos esfuerzos se pudieron ver reflejados hasta 1873 y se siguen viendo en la actualidad, sin menospreciar a los que aportaron unos pocos kilómetros de vía o ni un solo metro, porque la primera concesión no fue del señor Francisco Arrillaga en 1837, ni tampoco de los hermanos Escandón, quienes tuvieron el privilegio de contemplar el proyecto completo. Así que la primera concesión la podemos escribir como una serie de concesiones que aportaban cada vez más a un gran proyecto dentro de una temporada histórica donde México tuvo en la mayoría conflictos y pérdidas destacables. Como se menciona, las personas que no pudieron aportar kilómetros de vía, su aportación le hicieron al seguir adelante, aceptando la concesión para lograr un reto donde se encontraban con situaciones climáticas, topográficas y suelos sumamente difíciles, donde a pesar de los conflictos políticos, aceptaban el proyecto con gran entusiasmo, ya que sabían el beneficio que implicaba. Así que, la primera concesión no fue de una sola persona o una empresa, fue de un conjunto de esfuerzos por parte de empresarios, ingenieros y del Estado por luchar contra las adversidades que se ponían enfrente, sin nunca bajar las manos, para llegar a conectar la Ciudad de México con el imponente primer camino de hierro de la República Mexicana hacia la ciudad de Veracruz.
Quisiera dar las gracias a la maestra Bonilla, directora del Departamento de Investigación del Museo del Ferrocarril en la ciudad de Puebla, por aportar las citas bibliográficas mostradas a continuación. Y quisiera invitar a los interesados a que entren a la página de la revista Mirada Ferroviaria, donde encontrarán un glosario enorme sobre los temas del ferrocarril en México. Sin más que agregar, esperando que la investigación expuesta haya sido de su agrado, dejo mi contacto en esta última lámina por cualquier duda y solo me queda darles las gracias. Que tengan buen día.